Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Rafa, que bien, pues él es un hacker, también es un experto en ciberseguridad. Igual están mis compañeros del grupo Polite del OYEC y está de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Rafa López, también conocido como Spectre, que es responsable de Pre-Sales Manager, AMEA LATAM, Perception Point, y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LAJAULA podrán obtener un 10% de descuento en su curso OSINT para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas OSINT. En la descripción del video estarán los enlaces, no pueden perdérselo. Bienvenido, Rafa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buena. Bien, bien. Bueno, bien del todo, ¿no? Ya sabéis que he estado un poquito enfermito estos días, pero bueno, bien, recuperándome, a tope. Qué bueno, Rafa. Pues ahora te queremos hacer la primera pregunta obligada, que es ¿desde qué edad iniciaste en esto de la informática? Bueno, bueno. Pues iniciarme con la informática yo creo que cuando tenía en el año 89, 90 aproximadamente, con 9, 10 años, con un primer ordenador IBM PS2 que tenía de aquella. Y luego ya a nivel más profesional, a partir del año 2000, con mi primer 2001, con mi primer CCNA versión 2.0. Pero ya ha llovido, ha corrido tiempo. Demasiado años. ¿Cómo fue el inicio de tu pasión por el mundo del hacking y la ciberseguridad? Bueno, pues yo empecé en la parte de redes. O sea, yo empecé realmente en la parte de networking, en la parte de informática pura. Yo digo con el CCNA, con los primeros ordenadores, IBM, 386, etcétera. Y luego, bueno, pues a través y además lo digo siempre en las conferencias, una vez que vi Matrix, cuando vi la primera escena en la que Trinity lanza una Nmap, dije, por fin, alguien que lanza algo de verdad y no teclea como un loco, cosas sin sentido. A partir de ahí, realmente, fue cuando ya intenté meterme más en la parte de ciber, con los primeros ataques de Pink Flood, cuando alguien tenía DSL y el otro tenía 56K y podían lanzarle cositas muy básicas a través del IRC. Y luego ya a través del mundo de las redes, sí que, bueno, pues ha sido una evolución natural también a través del mercado laboral, el tener que ir reformándote, reciclándote hacia la parte de ciberseguridad que además igualmente siempre me ha atraído desde antes, el saber cómo vulnerar algo o en mi caso, que me gusta más cómo defenderlo, ¿no? Pero bueno, o sea que me viene de lejos y me viene de toda esta parte. Querido Rafa, qué placer, che, tenerte acá. Qué gustazo. Después de habernos dado un abrazo en persona, ha sido genial, mi hermano querido.
La verdad que Sí, la verdad que sí. ha sido genial conocerte ahí en el evento de Hacken. Por cierto, saludo a nuestros queridos amigos de Hacken, que la pasamos genial. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo estás ahora? Sé que estabas un poco delicado y demás, pero ¿cómo estás ahora? Pues Contanos un de, poquito. sal- de salud, ya sabéis cómo estoy, que estoy un poco regular, pero bueno, la verdad que estar con vosotros aquí es un subidón, ¿no? Entonces, eso al final te da un plus de energía para estar mejor. Y luego, en general, la verdad que muy bien. Estoy bastante bien de energía, estoy bastante bien de positividad. Ya sabes que me gusta mucho el deporte, con todo el tema del deporte, con las conferencias, con el trabajo nuevo que llevo con Perception Point, pues desde el 1 de marzo, un cambio completamente profesional de dirigir CERT y estar en la parte de operaciones a estar en la parte más de negocio. Y la verdad que muy contento, la verdad que estoy bien, excepto por la tripita, que la tengo regular, el resto estoy genial, estoy con vosotros, no puedo estar mejor ahora mismo. Buenísimo. Lo que pasa era falta de una cerveza y ahí ya pasaba todo. Pasan todos los males así. Y ya Sí, después, y después un trainer pesado, eso que te gusta mucho, que ya después nos vas a comentar. Bien, Rafa, yo te quiero hacer una pregunta que, bueno, pues ahorita está sonando ya por todo el internet. De hecho, yo creo que empieza a ser como muy agresivo el aspecto que se tiene contra la inteligencia artificial. Se está diciendo mucho que pues una persona renunció de Google precisamente para alertar sobre los problemas de la inteligencia artificial. También por ahí ya se habían juntado algunos líderes de opinión a nivel tecnológico, como lo es Elon Musk y demás, pues para supuestamente frenar la inteligencia artificial, pero pues parece que pues no hacen mucho caso o como que dicen frenarla, pero al mismo tiempo sacó otra empresa de inteligencia artificial nombrada X. Entonces, pues en esta carrera por la inteligencia artificial, ¿cuáles crees que puedan ser los contrastes con respecto a la ciberseguridad, tanto para bien y como para mal? ¿Y qué veremos? ¿Qué crees que pueda resultar de todo esto? Independientemente de si la frenan o no la frenan, que yo ya lo veo bastante lejos de la realidad, eso de frenarla. Hay inversiones multimillonarias y creo que la última vez que estuve viendo esto, ya son más de 150 millones los que se le está invirtiendo OpenAI en el último año. O sea, seguramente no van a dejar esta idea. ¿Cuáles crees que puedan ser las amenazas y también las ventajas positivas en el mundo de la ciberseguridad? pues la verdad que es un tema súper apasionante todo el tema de la IA, ya no solo en el mundo ciber, sino en general, a nivel global. Es curioso, como comentas, porque por un lado se critica la inteligencia artificial, pero luego por el otro se van creando compañías, se van creando empresas y además se van aprovechando de precisamente este tipo de herramienta, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta. De hecho, hace poco pues, se han anunciado despidos masivos en operadoras en Europa en base a que van a sustituir un montón de trabajos por inteligencia artificial. Entonces, eh, es algo que no se puede frenar básicamente porque es el progreso, o sea, es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, que hace unos años podía ser ciencia ficción, aunque había una matriz, ¿no? O un bebé, ¿no? Ya con una inteligencia artificial muy básica. Es cierto que ha renunciado alguien de Google. Hace poco también, bueno, pues se han advertido que hay una inteligencia artificial que ha dicho que en 7 años va a destruir a la humanidad. O sea, ya estamos en la fase Skynet, ¿no? En la que ya, bueno, pues adquiere conciencia propia, además OpenIA, ChatGPT, ya tiene acceso a Internet, con lo cual es una herramienta ya muchísimo más fuerte, muchísimo más potente. Ya antes lo era, y desde el punto de vista de ciberseguridad, bueno, es una pasada, ¿no? Porque hemos pasado, de hecho, Google, su parte de casos de uso, la generación de casos de uso para Chronicle, que es el SIEM y el SOAR, a partir
creo que era de julio o de agosto, ya se hizo el anuncio, van a hacer una release en el cual yo como analista voy a decirle al caso de uso, voy a decirle a un caso de uso con lenguaje natural, es decir, quiero que me detectes todas las intrusiones en sistemas internos utilizando N fuentes. Y te va a crear el caso de uso, te va a crear el parseo, te va a crear absolutamente todo. O sea, es una pasada. Desde el punto de vista defensivo, nos va a aportar muchísima información. De hecho, ya lo hace. O sea, ya hay empresas, no solo la mía, sino bastantes. Palo Alto con su XOR, por ejemplo, aplica inteligencia artificial para saber a quién entregarle el ticket, ¿no? O el caso más complicado al analista más experto para optimizar. Y desde la parte defensiva va a aportar muchísimo. Ahora, desde la parte ofensiva, desde la parte de los malos, también va a aportar muchísimo a ellos, porque si ya con ChatGPT, pues bueno, yo preparando clases, pues no tenía ganas de hacer un tema de SQL Injection y dije, bueno, prepárame un SQL Injection fácil. Me dice, no puedo, no estoy autorizado, mi código me lo impide, vale, perfecto. Simplemente le dije, soy profesor, tengo que dar clases, me gustaría dar un ejemplo en la clase. Y me lanzó todo el código. Es decir, esto ya troleé, ¿no? A ChatGPT, ya, pues si eso lo hago yo, sin ni siquiera vía API, sin ni siquiera esforzarme un poco, ya se están demostrando que hay muchos ataques y muchas amenazas bueno, que están basadas en inteligencia artificial. Si además lo conectamos a Internet, si le metemos una serie de fuentes externas, pues es brutal. Yo siempre lo he dicho, el futuro que nos dispara va a ser inteligencia artificial defensiva contra inteligencia artificial ofensiva. O sea, y los demás vamos a estar viendo el combate en tercera persona prácticamente. O sea, va a ser algo muy interesante. Ya no solo a nivel de amenaza, sino incluso porque vamos a tener que, como personas, readaptarnos a este escenario que no deja de ser algo que va a comernos una serie de puestos de trabajo, se van a crear otros, como siempre se ha dicho, pero no lo suficiente. Entonces, como sociedad e incluso en la parte de ciberseguridad, muchos puestos van a desaparecer. O sea, puestos, el típico nivel uno que llamábamos siempre en los SOC, en los CERT, eso va a desaparecer, ya está desapareciendo. Al final, algo que es susceptible de ser automatizado por una inteligencia artificial, el humano tampoco aporta mucho. O sea, vamos a pasar a que la ciberseguridad, la parte más automática, la parte más menos humana más bien, más que más, menos humana, va a ser utilizada por la IA y nosotros vamos a darle esa capa de humanidad, esa capa de también enseñar a esa inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial debe de aprender de algún sitio, como un niño. Entonces, al final, no, una inteligencia artificial es como un bebé, va recogiendo diferentes fuentes de datos, igual que yo, un libro, igual que vosotros buscáis artículos por internet y nos vamos formando, pues obviamente nosotros vamos a tener que formar a esa inteligencia artificial, darle las fuentes necesarias y sobre todo no solo una parte técnica, sino una parte para aquí, que me parece muy importante, que es una parte ética y filosófica. O sea, que eso ya entramos en un ámbito bastante desconocido por ahora para nosotros. Muy bien, y hace un momento nos dijiste que a ti te gusta más defender, ¿no? Estar en la parte del Blue Team. Correcto. Pero muchos de los que hemos tenido aquí en el podcast, de los invitados, pues son Red Team. Les encanta mucho lo que viene siendo la seguridad ofensiva, incluyéndome a mí. Me gusta bastante todo eso, como más destruir, la destrucción. Pero a ti, ¿por qué te gusta más este lado del Blue Team, de la parte más defensiva? Bueno, alguien tiene que defender. O sea, ahora no sé, me encuentro mucho alguien tiene que defendernos de vosotros y más que de vosotros, de los malos, porque al final eh, vosotros sois hackeréticos, hacker directamente, porque es que yo estoy muy cansado de que en las noticias, en medios de comunicación, se hable que los hackers han vulnerado algo, que los hackers han atacado. Los hackers al final eh, son profesionales de ciberseguridad que encuentran vulnerabilidades y bueno, o pueden explotarlas o pueden reportarlas, pero no van a hacer daño. Los otros se llaman cibercriminales, ciberterroristas, eh, y tienen una motivación completamente diferente. A mí me gusta defender precisamente por eso, es decir, a mí no me gusta defender
para ir contra el Red Team. El Red Team me ayuda a mí a defender mejor. De hecho, yo tengo que aprender técnicas ofensivas si quiero saber cómo defender. O sea, si a mí me vienes con un tanque como en la vida real y no sé qué tipo de bala disparas, ¿cómo voy a poner un muro que pueda parar esa bala? Es decir, tengo que aprender técnicas ofensivas, no al nivel que tenéis vosotros o que tienen otros profesionales, otros compañeros, pero sí que me gusta defender por eso, por defender de la parte de cibercrimen, por la parte de ciberterrorismo, porque no deja de ser como si fuésemos los policías, ¿no? De internet, ¿no? O sea, a mí mi hija me dice muchas veces, estás capturando malos. Me hace un poco ilusión, ¿no? Porque realmente es así. O sea, estamos defendiendo no solo organizaciones, que pueden ser empresas, etcétera, sino también muchas personas. Cuando a una persona como nosotros nos quieren robar 1.000, 2.000, 3.000 euros, dólares o N pesos en vuestro caso, nos hacen un daño personal enorme. Entonces, alguien tiene que defendernos, ¿no? De esta gente que mora por Internet, que muchas veces hemos dicho, bueno, es Internet, es la vida digital, ya, pero es que la vida digital a día de hoy es la vida. Es decir, tenemos nuestras cuentas en el banco, tenemos que protegerlas, alguien tiene que protegerlo. Entonces, es esa motivación, es la motivación de poder defender a alguien, a mí mismo y obviamente a los que me rodean y poder incluso difundir este conocimiento para que la gente sepa concienciarse y sepa más de nuestro sector y que realmente lo que hay en el mundo digital nos afecta en nuestra vida diaria. Entonces esa es la motivación. Yo sé que le gusta mucho porque yo soy profe y la gente primero me dice, yo quiero atacar. Bueno, espera, tranquilo. No todo el mundo vale para atacar. Tienes que tener unos conocimientos de programación, scripting, etcétera. Una motivación diferente. Todo el mundo últimamente quiere ser hacker y pentester y la parte ofensiva, pero a mí me gusta mucho la parte defensiva porque al final yo siempre he estado jugando desde pequeños juegos de estrategia tipo Age of Empires, StarCraft, etcétera, y la parte defensiva tiene una parte estratégica brutal. Es decir, igual que la parte ofensiva tienes tu parte estratégica, pero la parte defensiva además va cambiando con el tema ahora, por ejemplo, de la IA o los modelos Zero Trust, donde no confías en nadie. Esa parte de estratégica también es algo que engancha y me encanta. De hecho, fijaros, tengo el escudo del Capitán América, o sea, no puede haber un defensor mejor. ¿Sabes qué, querido Rafa? La verdad, yo comparto en su totalidad lo que decís. Yo soy de la parte también de que le gusta defender. Y somos los que más llevamos, ¿no? No te digo lamentablemente, de hecho es una gran oportunidad, porque lo que llevamos, aquí decimos como a bombo de barra brava, lo bueno es que aprendemos también. Aprendemos mucho el comportamiento de los malos, aprendemos, ¿qué te puedo decir? No tanto sus vectores de ataque. A mí lo que sabes que me gusta mucho aprender es cómo está pensando. Porque él puede automatizar sus procesos para hacer un ataque, tiene su hermenéutica, pues, ¿no? Cómo empiezan, por dónde van, etc. Ahora, a mí lo que me gusta es el hecho de, cuando ya no le funciona, ¿qué hace? ¿Yo qué hago? Entonces, y vos estás observando de palco, cuando tenés tu honeypot, por ejemplo, tu honeypot, vos los observás, los atletas cómo están queriendo arremeter, y eso es excelente para poder capturar tráfico en la parte de redes que vos comentás. Me encanta, lo comparto muchísimo. Se puede ver mucho ahí en los logs también. Pero más allá de eso, ¿sabes qué? No me preocupa. Yo viendo todo esto ahorita con lo que comentó también Héctor, lo que no es que se está descontrolando. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como una carrera. Pienso que estamos como en una carrera de que todo el mundo quiere sacarle el provecho y el jugo a la IA, ¿no? Y eso es lo que comentaba no hace mucho con una persona que me decía, pero ¿para qué voy a usar inteligencia artificial? Porque para todos los oyentes hay muchos que todavía no entran en ese contexto. Yo primero los invito a que piensen qué es inteligencia y qué es artificial. Son dos conceptos clave. Al entenderlo uno, ya ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Si bien automatizando tareas, procesos, etcétera, en realidad reemplazarnos, no. Lo que yo creo que va a hacer es ayudarnos con ciertas cosas, con ciertos temas banales. Hablemoslo en el tema de Red Team, Blue Team.
yo puedo automatizar ciertos procesos para que me haga análisis de tráfico, me bote quién me está haciendo una persistencia en X puerto, quién está queriendo escalar privilegios, bla, 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 y que me bote los datos que yo necesito, me genere curva, etcétera. Perfecto. Ahora, más allá de eso, yo me pongo a pensar, querido Rafa, ¿vos crees? Mira, te voy a compartir un pensamiento y voy a pensar en vuelta. ¿Vos crees que si nosotros ahora, en este momento, como el otro día comenté, mientras estamos conversando, hay hartos atletas, pero esos otros atletas, querido, no esos atletas como vos, querido Rafa, ni como yo, ni como Héctor, ni como Evo, otros atletas que están entrenándolo para hacer cosas malas. Ok. Nosotros estamos preparándonos de la misma manera. Ok, perfecto. Pero el otro día se estaba hablando de regularizar este tema. De hecho, el CEO, ¿no? de OpenAI estaba diciendo que quería trabajar con el gobierno, etcétera, para que lo ayuden de una manera a regular el crecimiento o la evolución de la IA. Me parece perfecto. Pero eso es el modelo de él. No nos olvidemos que ya está BART, incontrolable, ahora Microsoft, ¿no? Entonces, y por no decir otros que también se han bajado no te voy a decir la API, porque otra cosa es la API y otra cosa es el modelo, ¿no? Que hay muchos modelos GPT que te lo puedes tener en tus servidores en una máquina virtual con 8 GB de RAM y dos cores, listo, vuela eso. Y podés estar entrenando, no solamente necesitas TensorFlow, Python y ya está. Y empezás a jugar con él. Ahora imagínate, como no hay ahorita, hoy por hoy, no existe una regularización. Y no creo que la haya también a tal. ¿Vos qué propondrías vos? ¿Cómo abordemos este tema? Vos, querido Rafael, como en la parte defensiva, ¿cómo podríamos aportar, no técnicamente te digo, de una manera más, tampoco normativa ni compliance, no sé, una opinión netamente personal, cómo podríamos apoyar y vos qué pensás netamente, cómo vos podrías o qué propondrías vos para que tengamos un poco, no digo de control, sino que sepamos manejar esta situación o sepamos preparando. ¿Qué opinás? Pues la verdad es lo que hablaba antes un poco también, en la parte en la que ya entramos en la parte más filosófica, ¿no? O humana, de la parte de la IA, de lo que nos viene. A mí me gusta mucho lo que has comentado, el tema de que yo puedo automatizar una serie de procesos, pero luego al final hay un humano detrás, ¿vale? Por eso yo soy uno de los fervientes admiradores en que entren personas como psicólogos y criminólogos a la parte de ciberseguridad, gente que entiende el comportamiento humano, porque al final un cibercriminal es una persona que tiene una serie de patrones, piensa de una manera y efectivamente yo puedo automatizar una serie de procesos, pero es que el humano se comporta de esta manera y nos van a estudiar. Luego yo puedo automatizar el ataque, efectivamente, pero la ingeniería social, eso, la inteligencia artificial va a estar interesante el entrenamiento que se le haga. Yo creo que lejos de las regulaciones, lejos de toda la parte de compliance, bueno, ya Isaac Asimov en sus libros hablaba de los psicólogos de robots, de los psicólogos que trataban de ayudar a las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, las leyes de la robótica, etcétera, etcétera, pero carreras como filosofía, ética, humanidades, todo este tipo que entiende el comportamiento humano, deben de participar en el crecimiento de la IA. Deben de aportarle esa capa de humanidad a la inteligencia artificial, porque si no, al final va a ocurrir que la inteligencia artificial, bueno, de hecho está ocurriendo, porque hay una serie de pruebas. La inteligencia artificial al final se va a basar en una serie de datos brutos, no tiene conciencia, no tiene humanidad, ¿vale? Llamadlo humanidad, llamadlo alma, temas filosóficos los que queráis, pero este tipo de carreras que al principio estaban muy alejados de nosotros, ¿no? Que somos tecnológicos, somos de ciencia, y esta gente son más de letras, yo creo que deben de participar en esta parte, en este progreso, porque son los que van a entrenar esa conciencia de la inteligencia artificial. Hay un ejemplo que se hizo en Estados Unidos para cribar currículums y resulta que los currículums siempre salían personas blancas de poder adquisitivo muy alto
Y luego se dieron cuenta que, claro, es que los datos que tenía la inteligencia artificial que discriminaba los currículum estaba descartando a personas de clase media-baja, porque, claro, vivían más lejos de la oficina. Además, normalmente la clase media-baja resultaba que en este ámbito, el que creo era Nueva York, bueno, pues eran de diferentes nacionalidades que no eran, o diferentes etnias que no eran la típica que suele vivir en Central Park. Las mujeres las iban descartando porque cogían más bajas por tema de maternidad, etcétera, con lo cual pues estaba teniendo unos sesgos que nosotros como humanos normalmente solíamos tener. Entonces, eh, esa parte de regulación pueden participar los gobiernos, pero si los gobiernos o cualquiera de nosotros tiene unos sesgos y entrena a la IA con nuestros sesgos, la IA va a actuar como nosotros actuamos. Es que yo lo comparo igual que un bebé, es decir, si yo a mis hijas le enseño hacer cosas malas, ¿cómo van a ser de mayores? Es decir, tendremos que enseñarle pues de una manera natural, es decir, y para eso necesitamos la parte técnica, perfecto, maravillosa, pero una parte ética, el típico problema de a quién salvo, al señor mayor o al niño en la vía del tren. Ese tipo de problemas morales tiene que saber resolverlo la inteligencia artificial para que sea útil para nosotros, porque si no, simplemente se va a ser un algoritmo que va a acabar destruyéndonos, porque va a acabar definiendo que la humanidad es un cáncer para el planeta y nos va a eliminar, que es lo que dijo una de las inteligencias artificiales. Dijo, es que la humanidad es el peor del peor de los problemas para que el planeta sobreviva, con lo cual hay que eliminarla. Yo creo que deberíamos de ir por ahí, deberíamos de, además de las Y, regulaciones. claro, pero que te corte. ¿Sabes qué? Sí, Algo que me hiciste pensar súper rápido, que si no se me va la idea. Prompt engineering. Lo que pasa es que todo el mundo habla, ¿no? Ingeniero en prompt, todo el mundo hace ese contenido sobre eso. No quiero abordar mucho porque es un tema muy amplio. Me gustaría hasta que deberíamos cambiar el concepto. Me agarro de la parte que dijiste. Por ejemplo, necesitamos criminólogos, necesitamos psicólogos, necesitamos muchas profesiones que puedan enseñar o de una manera dar instrucciones correctas a estos modelos que se están entrenando. De pronto no tenemos que usar ingeniería porque de alguna manera ingeniería en realidad es el ingenio, pero normalmente lo relacionamos con una carrera en ingeniería, con una área en la ingeniería, ¿no es cierto? Que en realidad son todas, porque todos utilizamos ingenio para realizar todos los días algo, ¿no es cierto? Pero me gustaría más especialista en optimización de comandos para la IA, por decir así, o si no, un especialista en desarrollo o un arquitecto de interacciones o, no sé, experto en mejora de los, qué sé yo. O sea, la idea, no sé qué piensan ustedes al respecto y vos sobre todo, querido, de pronto el concepto, la palabra esa, porque esa palabra etiqueta. Porque yo hablando con un médico, con un arquitecto, hasta un ingeniero civil, me dice, ¿y yo qué carajo le voy a enseñar a un modelo de inteligencia? O sea, ¿cómo es eso que las instrucciones, que no sé qué? Es que muchos se preguntan. Y el tema es ese, ¿no? No tenés que entender el binario ni el cubi, simplemente tenés que entender cómo podemos interactuar con estos modelos de lenguaje automatizado o de lenguaje supervisado, modelos de inteligencia artificial supervisados, para que nos den el resultado y de acuerdo a esos parámetros que le demos, existen ciertos límites, ¿no? No sé, de pronto, ahora que lo estaba diciendo, acabo de atar ese hilo. ¿O qué pensás de eso? Perdón que te interrumpa. sí, o sea, al final para que sea útil para nosotros, basta, es lo que acaba de comentar, es decir, un ejemplo muy claro es, yo creo que el que comentaba, que lo vi hace un par de semanas cuando hizo Google el anuncio, que comentaba, es decir, con lenguaje natural, para un SIEM voy a crear casos de uso hablando. Es decir, le voy a decir al SIEM qué caso de uso quiero y qué tipo de detección necesito. Pues imagínate para el médico, imagínate para el ingeniero civil, para ese arquitecto. Es decir, no es... si yo tengo que darte ya demasiados datos, pues al final es una automatización, ¿no? Una herramienta, pues, ¿vale? Que me va a ayudar a reducir la carga de trabajo. Pero si yo voy a ser capaz de decirle, como tenemos muchas veces para las imágenes, que tenemos ya muchas imágenes de IA, decirle, pues mira, necesito realmente una fotografía donde salga una persona de esta etnia, con estas características, con este fondo, etcétera, etcétera.
ostras, es que eso es maravilloso. Entonces, cuanto más fácil sea la interfaz, mucho más fácil y mucho más útil va a ser para nosotros. De hecho, la última conferencia que di en Hackén, la imagen que tengo del país de los hackers está generada por inteligencia artificial. Yo le dije, literalmente, necesito una imagen que defina un país globalizado y gestionado por ciberdelincuentes, hackers y cibercriminales, con ambiente futurista. Y me soltó una imagen que prácticamente es la que yo estaba imaginando en mi mente. Eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, ese tipo de carreras, ese tipo de roles que estás comentando son fundamentales. Al final, esto es como todo. No es lo mismo tener una interfaz user-friendly, ¿no? Como solemos decir, que lanzar los comandos a capón, que al final tienes que currarte un poco más. Tenemos que hacerlo accesible a todo el mundo, pero ojito con hacerlo accesible a todo el mundo. Que ahí es donde entramos en la parte de los malos. Ahí es donde esos son los grises, esas son las fronteras en las que hay que moverse, en las que, cuidado, porque tú lo has dicho, vía API puedo hacer muchas cosas, pero yo es que me puedo bajar el cerebro y puedo entrenarlo como yo quiera. Entonces, ostras, hay que tener, yo no soy muy fan de hacer controles, ¿vale? Ni de la vigilancia global, ni de este tipo de cosas, porque todavía creo un poco en la humanidad, pero sí que hay que poner límites o normas a determinadas cosas, porque al final, si esto es algo que puede acabar siendo un arma de destrucción masiva, porque puede llegar a serlo en las manos equivocadas, pues tenemos que ponerle coto, tenemos que enseñarlo de alguna manera y obviamente ponerle freno. Y ponerle freno es complicado, ¿vale? Porque esto, como decimos en España, es ponerle puertas al campo. Pero algo tenemos que hacer, obviamente. Y ese tipo de roles que comentaba yo, que comentabas tú, pues son fundamentales. Bien, para mi siguiente pregunta, también hablando de temas y de áreas grises, va a quedar muy bien. Pues viendo precisamente lo que hace la empresa para la cual laboras hoy en día a detalle, me he dado cuenta que ofrecen muchas cosas que ciertamente podrían ser hasta conceptos avanzados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la mayoría de las personas tienden a decir de, pues me voy a cuidar o me voy a proteger, ponte un antivirus, ponte un firewall. O sea, la verdad, seamos honestos, hasta ahí llega, vamos a ponerle un 60 o 70% de los administradores en sistemas de, pues ponte el firewall o ponte el antivirus, pero no van a saber de esto de business mail compromise, account takeover, N-day exploits, zero-day exploits, next gen dynamic scan, clear validity, zero false positives. O sea, ya estamos hablando de que hay a veces unos conceptos de protección que realmente, pues, por ponerlo de alguna manera, son muy efectivos y pueden servir a gran escala, incluso a gobiernos o a naciones, pero no están al alcance de cualquier mortal o de cualquier persona en el área de sistemas, ni siquiera en el área de ciberseguridad. Por más que estés muy, muy informado, a lo mejor a nivel local, pues te alcanza para incluir ciertas protecciones, cierta calidad o software open source, quizá un poco de software privativo, pero no te puedes poner una licencia que haga holistic coverage en mi casa, por así decirlo, o mi oficina, que me va a costar quizá $100,000. ¿A qué quiero llegar con esta pregunta? ¿Tú qué opinas precisamente de esto, de que la ciberseguridad se está volviendo, pues sí, es una industria muy avalada y todo, pero solamente al alcance de algunas personas, al alcance de algunos gobiernos, donde la ciberseguridad ya no es un derecho o ya no es algo que puedas tener por default en los productos, sino se va a volver algo en donde, pues bueno, tienes pastita, tienes algo de dinerito, tu protección va a llegar al 80%. Tienes excesivo presupuesto, 90%. Ah, pero pues estás pobre o no tienes mucho dinero para inversión, pues te vas a quedar ahí con el Clama B, el antivirus gratuito, que a lo mejor no te sirve para nada. Entonces,
¿qué opinas de la gran inversión que ahora requiere algunas empresas o gobiernos el meter ciberseguridad y qué contraste nos podría dar pues con esta brecha tecnológica, hablando de lo mismo, en lugares como África? O sea, podemos a lo mejor tener un Dubái que está protegido y que tiene su ciberseguridad al 100%, una España que va al 80%, un México al 60%, pero pues a lo mejor una África que no tiene ni siquiera antivirus, ni tiene nada de protección. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues me encanta la pregunta, Héctor, porque yo soy muy de democratizar todo, ¿vale? Y cuando digo democratizar todo es que se ha luchado mucho en muchos países, en España también, para que, por ejemplo, Internet sea algo básico, como la electricidad. Porque si no, no puedes competir a igualdad de condiciones, por ejemplo, para conseguir un trabajo o para hacer tu vida diaria. Entonces, igual que hemos democratizado la conexión a Internet, que incluso ya es un derecho, ¿no? Por ley en muchísimos países que te garanticen una conexión a Internet para no estar alejado, el siguiente paso es la ciberseguridad, ¿vale? Porque la ciberseguridad, efectivamente, esto es como, esto es como todo, ¿no? Es decir, yo puedo contratar una seguridad privada para mi casa, puedo contratar una alarma y efectivamente, si yo soy inmensamente rico, bueno, voy a tener una seguridad impresionante. Ahora, hay una policía nacional, hay un ejército protegiéndome para que a mí por la calle, cuando vaya por la calle, la gente no me estafe, la gente me robe y la gente me haga algo malo. Pues igual debería de ocurrir en estos casos. Es decir, en España, por ejemplo, está Incibe, que está haciendo un trabajo brutal y súper bueno, con campañas de concienciación, tratando de apoyar al ciudadano, también a las empresas, pero sobre todo al ciudadano, que es como decía, es el más expuesto. Vosotros imaginaros, nosotros vamos por la calle, y nosotros por la calle tenemos miedo, bueno, igual depende del barrio, sí, ¿no? Pero nosotros normalmente vamos por la calle teniendo miedo de que alguien nos diga, me debes una factura, o este dinero, o sea, es decir, que nos vayan engañando, o nos vayan a punta de pistola, o a punta de navaja, o de lo que sea, a atracar. No, pues nosotros deberíamos de sentir lo mismo. Independientemente de si estoy en Europa, en América o en África, debemos sentir lo mismo, sentirnos seguros de hacer nuestra vida diaria, tanto en la vida en persona, ¿vale? Como en la vida digital, con nuestro avatar digital. Alguien tiene que protegernos, tiene que haber una, llamémoslo una policía de Internet, ¿vale? Alguien que como mínimo nos garantice unos mínimos que cuando yo tengo un smartphone venga seguro de fábrica. Ahora, ¿le conviene al fabricante, en este caso de un país asiático, que venga seguro de fábrica y que yo examine los puertos y las conexiones y de pronto vea que todos mis datos están yendo a determinados sitios y a determinadas empresas y se las venden a terceros? Es que igual a lo que tenemos que irnos es a la fuente, y la fuente son los fabricantes de tecnología que tienen todos nuestros datos y no les interesa que haya una protección básica, o al menos mi punto de vista, una protección básica para todo el mundo, porque al final, si yo soy muy restrictivo, mis datos no van a salir. ¿Qué ocurre cuando navegamos y no damos permiso a todas las cookies? Que nos muestran muchas veces páginas que están incompletas. O si tenemos adblocks, tenemos bloqueadores para anuncios, etcétera, nos dicen, no te voy a mostrar el contenido que tú quieres porque tienes un bloqueador. Es decir, no puedo obtener tus datos, que al final es lo que nos vale en Internet. Entonces, yo creo que este es un punto que tiene bastante miga y bastante chicha, porque yo soy de los que sí, tenemos que tener seguridad todos. Pero ¿a quién le conviene que tengamos seguridad todo? ¿Le conviene a los fabricantes de telefonía o a los fabricantes de tecnología que venden nuestros datos directamente de fábrica? O sea, simplemente yo coger este smartphone y de fábrica ponerme la cuenta de Google y que directamente hay veces que ya dices, es increíble, he pensado en un viaje y me está diciendo destinos. Es que tenemos que plantearlo de esta manera. Claro, obviamente, si yo pago muchísimo, voy a tener un sistema súper bastionado. Pero aquí ya hablamos de clases sociales también en el mundo digital. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Es decir, alguien tiene que protegernos por defecto en todo. Tiene que haber un policía de Internet, ¿vale? Llamémoslos así, básicamente. Alguien que vele por nuestros derechos. Que no tenga miedo a coger
y instalarme un antivirus, ¿vale? Y que ese antivirus sea una puerta de entrada a otros. O sea, porque es que, claro, muchas veces encima no puede ser que, por ejemplo, empresas como Google, como Bing, etcétera, permitan que pagando más en el posicionamiento SEO, o la primera búsqueda que yo inicie sea el link de phishing, o sea, el link malicioso. Es decir, ostras, es que cuidado. Es que Google debería de garantizarme a mí que cuando yo busco antivirus, la marca que sea, no me salga en la primera posición el que me va a robar mis datos y el que me va a meter un malware. Ostras, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Muy bien, pues en la entrevista pasada bueno, en la jaula pasada, que tuvimos con unos Black Hats, que justamente así le pusimos, ¿no?, de título Black Hats y White Hats. Salió el tema de los honeypots en esa jaula y yo les pregunté que cómo ellos se daban cuenta, ¿no? Cuando estaban cayendo en un honeypot o para detectarlo, etcétera. Y ellos me dijeron que se daban cuenta cuando realizaban un escaneo y había demasiados puertos abiertos. Entonces decían así como tipo, bueno, pues esto es sospechoso, etcétera, o incluso que en Nmap tiene como un script, ¿no?, para detectar tipo honeypots, etcétera. Pero ¿cómo se podría llegar a configurar quizás para que estos ciberdelincuentes o estos black hats no se den cuenta que están cayendo ante un honeypot? Pues mira, precisamente, y bueno, aunque aquí meto un poco de cuña comercial, ya que Héctor ha mirado nuestra página y ha dicho varias cosas, nosotros, por ejemplo, lo hacemos con inteligencia artificial. Es decir, tratamos de entender precisamente lo que decíamos antes, tratar de entender al enemigo, ¿no? De cómo piensa, es decir, ostras, pues si ellos lanzan una serie de Nmap que saben que yo con una sandbox voy a tener N puertos abiertos, pues voy a tratar de detectar estas tácticas de evasión de defensas, ¿vale? Que ya además están también en Mitre, están catalogadas, y mediante inteligencia artificial y sistemas bastante complejos. Y nosotros, por ejemplo, lo hacemos a nivel de hardware. Es decir, vamos directamente a detectar los 0 days basándonos en el comportamiento del 1 y el 0. Entonces, tratamos de engañar al que trata de engañarnos. Como haciéndolo el escenario lo más real posible. Por decirlo casi que metiendo una sandbox dentro de otra sandbox para parecer que es algo real. Aún así, obviamente, la seguridad 100% no existe. Y siempre van a ir por delante ellos antes que nosotros. Simplemente por un tema de coste. Porque si las soluciones de seguridad son caras, es por una razón. Es porque el cibercrimen mueve mucho dinero. Y entonces tienen una serie de recursos prácticamente ilimitados para tratar de vulnerarnos. Entonces nosotros vamos realmente, todavía no estamos en la parte, creo yo, proactiva, en la de, ostras, estos de aquí me están haciendo puertos, me están haciendo un escaneo de puertos, me están haciendo una serie de movimientos laterales, se están evadiendo la defensa de esta manera, me han pillado. O sea, no estamos en la fase proactiva de decir, te voy a pillar yo a ti. Estamos jugando un poco al gato y al ratón. Entonces es muy complicado. Es muy complicado porque yo sé cómo piensan ellos, pero es que ellos saben cómo pienso yo. Entonces, al final esto es un trabajo súper, súper laborioso. Ya te digo que nosotros, por ejemplo, en la compañía donde estamos ahora, en Perception, lo hacemos a nivel de hardware. O sea, es una barbaridad el hardware que tenemos para hacer ese tipo de detecciones de malware avanzado, bastante complejo, súper complejo, porque es que ellos son capaces de hacer de todo. O sea, es que vemos cada día técnicas y tácticas nuevas que son increíbles. Va a haber un momento en el que la matriz de Mitre sea infinita, por lo que no nos va a caber en la matriz actual, que cada vez hay más TTPs, cada vez más complejos, porque al final esto es un poco, ¿no?, como la imaginación humana, pues eso, hablábamos antes, ¿no?, del ingeniero que tiene el ingenio, pues efectivamente, aquí es el ingenio. Y el ingenio para defender, pues es complicado. Nosotros, ya te digo, lo hacemos a nivel
de hardware con una serie de sandbox muy avanzada que lo que hace es, en el momento en el que detecta, ¿vale? Esto lo puedo decir porque lo digo también en las demos a los clientes, ¿vale? Pero en el momento en el que detecta una táctica de evasión, nosotros lanzamos una táctica de anti-evasión. Es decir, no, ¿te crees que esto es un engaño? No es un engaño. Esto es una máquina de verdad. Y de hecho te lo voy a hacer en un Intel, te lo voy a hacer en una AMD, te voy a hacer sandboxing del programa específico, del software específico que estás tratando de suplantar al máximo posible. Es la única manera a día de hoy que realmente está funcionando. Pero hablamos de segundos, es decir, tienes que hacerlo en segundos y en muy poco tiempo, porque si no, como decías, los compañeros de Red Team, todos estos Black Hat, White Hat, etcétera, se dan cuenta y dicen, mi script automático se está dando cuenta que tú me estás lanzando algo. Entonces, hay que afinar muchísimo en ese sentido. La verdad que queda un camino largo por recorrer, ¿no? Y querido Rafa, y en toda tu experiencia, ¿cuál ha sido, has tenido vos alguna vez, no sé, pues, cómo te puedo decir, algún momento, alguna experiencia, algún incidente donde te has sentido que no le ha dado la talla, donde has dicho, carajo, este atleta es bueno, no lo vi venir, se me pasó, algo me enseñó, pero es muy bueno. Y cómo lo has sobrellevado y qué medidas tomaste, qué hiciste al respecto. Pues va a ser un año para julio aproximadamente que tuvimos un incidente en la empresa anterior, en el CER, de este tipo. Y la verdad que hubo un momento en el que dijimos, es que nos han destruido. O sea, nos han destruido, ¿vale? A nosotros no, a un cliente. Fue además en plan, no lo vi venir. Conforme ibas haciendo la investigación decías, madre mía, o sea, esto es increíble. No os puedo decir el qué, sí os puedo decir el quién, ¿vale? Hablamos del APT-29 de Cosivir. O sea, estos son muy buenos. Y fue increíble. Es decir, por un lado fue fascinante, ¿vale? Porque aprendes muchísimo. Y dices, ¿cómo son capaces de entrar? Sí puedo decir algunas cositas, ¿vale? Pero entrar por un router o por un servicio expuesto a Internet que nadie sabe, porque servicios expuestos a Internet hay millones, miles de millones. Acertar con el que quieres entrar. Tratar de, o sea, conseguir ese acceso inicial, quedarte dentro, crear esa persistencia, que nadie nos demos cuenta y que incluso cuando estemos dentro, buscando persistencias, varios meses después digamos, ostras, pero que es que todavía tienen cosas por ahí metidas. A la vez no es frustrante, ¿vale? Para mí puede llegar a ser motivador, pero sí que hay un momento en el que dices, me supera. O sea, es que esto me supera. Es que ni mi equipo, ni yo, ni nadie alrededor tenemos los conocimientos que tiene esta gente. O sea, te sientes desbordado. ¿Cómo lo afrontas? Pues, bueno, yo vengo de la parte de Incident Response, lecciones aprendidas. Para eso y en general para la vida. Es decir, ¿dónde he fallado? ¿Dónde tenía que haber puesto controles? ¿Y cómo lo hacen? Y aquí es donde voy a la parte que he hablado antes, de la parte de ofensiva, es decir, cómo me han atacado. Vamos a ir, a mí me gusta hacer mucho la parte de reversing. Yo no soy un buen programador, yo siempre eso lo he dicho, yo la programación la pasé raspando, ¿vale? Pero a mí se me daba muy bien interpretar el código al revés, es decir, ¿qué hace esto? ¿Vale? Entonces, voy a ir marcha atrás, ¿vale? Voy a ir con las pesquisas, con todo lo que he ido haciendo el actor, viendo cómo lo he ido haciendo hasta llegar a la parte inicial.
¿vale? Voy a resolver el problema de la manera contraria, ¿vale? Como si fuese un análisis forense, como si fuese la policía diciendo voy a reconstruir el crimen. Así es como tomamos las lecciones aprendidas, así es como realmente además incluso aprendemos muchísimo más, ¿no? Porque de un incidente, yo siempre lo digo muchas veces, yo voy a un examen, ¿no? Y cuando acierto todas o contesto todo correcto, hay veces que luego me puedes preguntar dentro de 3 años por ese conocimiento y no lo sé, pero ¿cuál te voy a responder? Seguro, el que me he equivocado, porque lo voy a aprender mejor que nada. Porque voy a decir, pero ¿cómo me he equivocado en esto? ¿Cómo me han entrado por este sitio? ¿Cómo han creado esta persistencia? ¿Cómo han robado esta credencial? ¿Cómo han llegado hasta dentro del servidor? Crearse credenciales locales y además poner sniffer por todos los sitios y mandarlo al exterior. O sea, es que es increíble cómo hacen esto. Entonces, voy a aprender cómo lo hacen, voy a dar los pasos a la inversa para lecciones aprendidas. Y te aseguro que de ese incidente lo sé todo. Seguramente, si me pasa en el futuro, puede ser que sea capaz de resolverlo. Pero esta gente es muy buena y lo replican. Son demasiado buenos. Oye, Pero podemos simular un laboratorio y nos lo pueden mostrar de pronto en otro podcast, que sí. Hacemos un tipo práctica, porque mira que no es mala idea, ¿no? O sea, no es mala idea también mostrar de alguna manera, no es tanto mostrarles a ellos, porque ellos también lo hacen todo el tiempo, ¿no? Porque si decís, he aprendido, ya le hallé la vuelta y me encanta esa parte, disculpa que te lo diga, pero me encanta eso, entendí qué quería hacer paso a paso y cómo fue llegando. Es que esa es la mejor parte, bro, es la mejor parte, la verdad que sí. Pero me gustaría más, un poquito más en detalle técnico, pero no va a dar el tiempo, pero sí, queda pendiente esa querida. Queda pendiente. Te puedo dar el detalle técnico de algún otro. Este es que fue top secret, ¿vale? Fue top secret porque estaba involucrado. O sea, si os he dicho el APT que es el 29, podéis saber quién podía estar involucrado. Entonces, al final es complejo decirlo, pero a nivel técnico os puedo decir robo de credenciales, servicios expuestos a Internet, vulnerabilidades, explotar vulnerabilidades que no están parcheadas, amigo, cuidado con eso. Explotar vulnerabilidades que no están parcheadas, aprovecharte de todas esas puertas traseras y sobre todo ser muy, muy sigiloso, muy silencioso, porque si haces mucho ruido, te va a cazar cualquier monitor, cualquier SIEM, cualquier alarma. Ser como un ninja, igual, exactamente igual. O sea, es eso. A nivel técnico, ya podríamos incluso montar en algún momento un laboratorio, pero al final es replicar lo que hace la PT29 muchas veces, y es impresionante. De hecho, en Hackén, os lo enseñé, tienen una cantidad de armamento que es brutal. O sea, claro, están financiados porque están financiados. Entonces, cuando yo tengo armamento ilimitado, pues puedo utilizar todas las estrategias que yo quiera. Puedo utilizar infantería ligera, paracaidistas, tanques, misiles de corto, largo alcance, pues es igual. Es lo mismo. Sí, lo que mencionaste, la verdad, me resonó mucho. Hace ya algunos años ni siquiera estaba de moda esto del ransomware, ni siquiera el malware para Linux, y me llegó a caer un virus, bueno, era un troyano como tal, un backdoor, pero en un Kali Linux que acababa de instalar. O sea, me pareció algo realmente cómico y magnífico, porque era como en el tiempo que estaba muy famoso el Blaster o el Sacer, que se metía por RPC automáticamente a la máquina. O sea, tú formateabas la computadora, la conectabas a internet, se infectaba. Y esta vez me pareció que algo era muy particular y era dirigido hacia mí. O sea, yo borraba o el proceso, se volvía a crear, estuve reverseando y me di cuenta que venía de China. Como dices tú, creo que llegaste a algo que es muy clave, que es precisamente el mencionar a estos grupos de APT, o a veces de dónde salen las amenazas, que uno está pensando que es ahí un chavito ahí jugando Fortnite y que vive en la casa de sus padres, y te das cuenta que es una organización criminal que tiene apoyo de 7, 8 países y que tienen agendas muy precisas para ir por cierta industria de healthcare, ciertos datos de la industria de telecomunicaciones, incluso algunos tienen esta pues gran magnitud de lo que yo he visto, que es infectar directamente a los fabricantes
para poder alterar el firmware, y cuando ya venga este firmware, este router o esta cosa que ya compraste, la prendes los poquitos por primera vez y ya viene infectado de fábrica. Esto realmente es algo sorprendente. Y la pregunta ahora va dirigida a algo que a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido mi objetivo de estudio durante ya casi 1 año y medio, que tiene que ver con esto del Active Defense o el famoso hackback. Antes el hackback es, pues tú me hackeas, yo te hackeo de regreso. Eso puede ser visto como algo pues un poco ilegal, porque obviamente no es correcto hackear de regreso, pero cuando lo pasas un poco al concepto del Active Defense, es, bueno, no te voy a hackear de regreso, sino simplemente me estoy defendiendo de un poco más, porque pues tú eres una banda de cibercriminales que me va a querer robar mi dinero, mis cuentas, dejarme en 0 pesos. ¿Por qué yo no puedo sacar tu IP? ¿O por qué yo no puedo lanzarte un exploit de regreso? O tratar de meterte a un honeypot y luego que ese honeypot esté monitoreado por el FBI, por la Interpol y algunas otras agencias internacionales, y que haya como esta colaboración. ¿Tú qué crees que esté pasando? ¿Nos falta algo a nivel cultural? ¿Puede ser también algo generacional de que quizá pues los nuevos talentos o ahora los chicos hackers no ven quizá el mundo como nosotros lo vemos? ¿Por qué atacar y no defender? ¿Por qué existen las personas que generalmente en el mundo del hacking, como lo mencioné en un artículo, de 10 personas que se acercan a nosotros como organización, que de antemano saben que lo somos o tenemos fines éticos, todo el día me llegan más de 15 propuestas de trabajo, 20, que tengo que rechazar porque son hackear Face, hackear WhatsApp? ¿Qué está pasando con esta situación en el mundo? ¿Tú crees que es cultural? ¿Es la falta de leyes o la falta de que metan algunas personas a la cárcel para que sirva de ejemplo? Y sobre todo, quiero dirigir un poco la respuesta a qué opinas tú de esto de Active Defense y Hackback. O sea, fuera de que sea legal o ilegal o un área gris, es algo que desde mi punto de vista considero que pues podría dar como esta lección al hacker de pues no me meto porque me pasa algo. Pongo siempre el ejemplo de la reja eléctrica, ¿no? O sea, un bandido a lo mejor pues que no sabe que está electrificada la reja, intenta meterse a tu casa a robar y pues termina electrocutado. Esto yo lo veo como algo pues que no debe de ser visto tan malo. ¿Cuál es tu opinión? Pues es muy interesante. Una de las partes de la pregunta, yo creo que es cultural, ¿vale? Yo creo que es cultural porque, fijaos lo que he comentado al principio de la entrevista, que a mí me fastidia mucho que digan, los hackers han vulnerado el Colonial Pipeline. No han sido hackers, es que han sido cibercriminales. Entonces, es algo cultural el llamar a las cosas por su nombre, ¿vale? Los cibercriminales y ciberterroristas son una cosa y los hackers son otra completamente diferente. Entonces, primero tenemos que evangelizar, ¿vale? Se llama mucho lo de evangelización de ciberseguridad. Tenemos que evangelizar y tenemos que, pues eso, decir las cosas, llamar las cosas por su nombre. Entonces, yo creo que esa parte es cultural. A mí la parte del Active Defense es algo que debe de estar, ¿vale? Y debe de estar porque antes os he hecho el símil con la policía de Internet. ¿La policía lleva pistola? Sí, ¿verdad? O lleva un taser, o lleva una porra. Entonces, esto es exactamente igual. Con el Hospital Clinic, el ransomware que infectó y bueno, que ahora con la doble extorsión, además de encriptarte, luego te piden que, bueno, van a liberar los datos, la extorsión, etcétera. La dark web, bueno, pues los Mossos d'Esquadra, que son la policía catalana, lanzaron un ataque de DDoS para tumbar, ¿vale? Al grupo criminal. Pues, a ver, durante un tiempo estuvieron caídos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Y con esto partimos de la base que decías que pensamos que esto es un chavito, como decís vosotros, o es un señor, ¿no? Es un chaval, ¿no? Con su capucha, con su máscara de Anonymous detrás. No, perdón. Es que el cibercrimen mueve el 0,5% del PIB mundial. Que si fuese un país, sería la tercera detrás de China y Estados Unidos. Eso es una barbaridad. Es un ejército. Hay más de 135.000 profesionales dedicándose a eso.
patrocinados bien por estados o bien propias organizaciones. En África, por ejemplo, contratan a personas si se creen que trabajan por una empresa lícita que pueda ser Microsoft o Google para pedir credenciales y no saben que están trabajando para ciberdelincuentes. Entonces, la defensa activa está muy bien, pero cuidado con la piedra que lanzo, que como me rebote de manera agresiva, va a ser peor. Es decir, ¿ha servido de algo que los Mossos, la policía catalana, tumbe durante 2 semanas los servidores? Pues igual 2 semanas han estado inactivos. Ahora, la vuelta de ese grupo cibercriminal, sabiendo que nosotros estamos, y te hablo a nivel de España, a nivel global estamos muy parecidos, prácticamente desprotegidos, porque todavía se sigue viendo la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión. Es decir, si yo voy a empezar una guerra, tengo que estar preparado. Entonces, yo puedo hacer defensa activa. Pero claro, si yo voy a atacarte a tu castillo y mi castillo luego no tiene muros para defenderme de tu siguiente ataque, pues es que es atacar, pero un poco como un kamikaze, ¿no? Porque yo voy a hacer una defensa activa, yo voy a hacer tu escaneo de puertos, voy a tumbarte con un DDoS, voy a, por ejemplo, la gente de Silver Terrier, las que hacían estafas de Business Email Compromise de Nigeria, fueron detenidos, se supone que fueron detenidos gracias a colaboración con Interpol, policía nigeriana, etcétera. Bueno, pues después de esa detención, yo he estado gestionando incidentes donde los IOCs eran de Silver Terrier. Hostia, es que son una hidra. O sea, es que detienes a 7 y te aparecen 9 más. Entonces, tenemos que tener mucha colaboración a nivel global. Que eso nos falta como sociedad. Ya nos falta como sociedad en otras cosas, pues ya en ciberseguridad, imaginaros. Y luego que si yo voy a hacer un Active Defense, ojo con el Active Defense. Primero el Defense, ¿vale? La defensa pasiva, la que yo tengo. Porque si yo voy a atacar y no tengo luego una defensa acorde, porque vale, muy bien, no van a atacar otra vez al Clinic porque ya lo he protegido. No atacan al gobierno de España. Pero no te preocupes, porque voy a atacar al ayuntamiento pequeño, como ha ocurrido hace poco otra vez, un ayuntamiento pequeño que ha dejado sin nóminas y sin pagar a todos los funcionarios públicos. Entonces, si yo voy a hacer ese Active Defense, tengo que estar primero preparado. Yo no puedo salir a pecho descubierto, o sea, como Leónidas en los 300, yo voy allí a que me maten directamente. Es un suicidio hacer Active Defense si no tienen la defensa bien cubierta. O sea, si tu retaguardia, hablando en plata, está en pelotas, está desnuda, pues cuando vayas a atacarte la vuelta te van a zumbar por todos los sitios. A mí me gusta el Active Defense y para mí es defensa propia. Es decir, igual que un policía para defenderte tiene que utilizar su arma, o incluso tú mismo puedes defenderte de alguna manera. Es como si yo que hago un arte marcial, pues no pudiera utilizarla para poder defenderme. Pues obviamente tiene que estar regulado, ¿vale? Porque no vale cualquier cosa. Yo no puedo coger a la persona, estrangularla hasta matarla, pero sí una defensa propia. Ahora, cuidado, si voy a defenderme de una persona o voy a atacar a una persona en esa pelea y luego me van a venir 7 a pegarme una paliza, pues tendré que estar preparado yo con otros 7 que me protejan. Ahora, hace un momento que mencionaste sobre APT29, me puse un momentito aquí a buscar en Google y simplemente con ponerlo, ahí en el buscador te aparece en Wikipedia. Dice Cozy Bear, también conocido como APT29, Office Monkeys, Cozy Bear, Cozy Car, The Dukes y Cozy Duke. Es un grupo de hackers rusos que se cree asociado con inteligencia rusa, algo así. Correcto. Entonces, es un ejército de ciberdelincuentes, o sea, bastante pesados en Rusia. Y la verdad que yo imagino, ¿no? En ese momento que pasó el incidente que nos mencionaste hace un momento, pues fue algo muy impactante, ¿no? En cómo ellos hicieron ese tipo de cosas, cómo lograron tomar los accesos y demás. Yo creo que se aprende demasiado, ¿no? Cuando pasan esos Sí, incidentes. Yo creo que de momento sí es muy impactante, así como de que, oye, pues es que nos han atacado los de APT29, etcétera. O sea, es un relajo, pero ya después, cuando tú te pones a investigar y sacas más de aquello, aprendes bastante, ¿no? Sobre cómo ellos, lograron tener el acceso y demás. Yo creo que es algo muy interesante. Pero, ¿qué libros u otros recursos recomiendas para aprender más sobre Blue Team? pues mira, yo tengo, bueno, libros de Blue Team
realmente hay pocos, ¿vale? Porque soy profesor y lo vivo en primera persona, todo el mundo quiere atacar y todo el mundo quiere ser ofensivo. Entonces, yo pongo en Google Red Team y me salen 1 millón de libros. Pongo defender y me salen apenas certificaciones de fabricantes. Y eso es un problema, porque al final, igualmente, certificaciones de fabricantes, ¿qué significa? Show me the money o no aprendes. Entonces, yo, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho, que es de Maite Moreno, de una excelente profesional de aquí de España, que se llama Gestión de Incidentes de Ciberseguridad, que te aprende la parte de CERT, todos los procesos, toda la parte de Incident Response. Luego también hay una plataforma que se llama Hard Rocks, que tiene también muchos retos de Blue Team, Blue Defenders. Blue Defenders tiene un montón, esa plataforma son CTFs, pero de la parte de Blue. Es decir, yo busco CTFs de la parte de Red Team, bueno, trae de Hack Me, Hack de todo, o sea, tienes de todo. Ahora, yo busco CTFs de Blue y me vuelvo loco. Entonces, libros, pues libros hay poquitos, el que te he recomendado y poquitos más de seguridad perimetral, etcétera, porque casi todos son fabricantes. Y al final, el fabricante tiene un problema, que aprende de su tecnología, no de la tecnología, ¿vale? Es decir, yo sé cómo hacer determinadas cosas en Fortinet, cómo sé hacerlas en Checkpoint, cómo sé hacerlas en mi propio fabricante, pero yo necesito entender cómo funciona la protección del email, cómo funciona la protección perimetral. De eso hay poquito, de eso es casi todo autodidacta. Y luego hay una plataforma que es la de Blue Defenders, que a mí me gusta mucho, además se la pongo a mis alumnos, porque trata mucho de eso, de la parte defensiva, de entrar de montarte tu propio SIEM, de cogerte un pickup y analizar todo el pickup y decir qué CV han explotado, cuándo ha sido la intrusión, toda esta parte, ¿vale? Porque eso te va a permitir poner las defensas bien. Es decir, ese tipo de CTFs deberían también de abundar más porque a todos nos gusta o a todo el mundo le gusta atacar, pero los que defendemos también necesitamos practicar porque si no, es lo que decíamos, active defense sin defense. Es correcto. Oye, Rafa, a ver, ¿cómo invitaría a todos estos, atletas, o sea que me encanta esa palabra, atleta, para que tengamos más apoyo en la parte defensiva? ¿Cómo puedes motivarlos? Y ahorita este espacio es netamente para que vos les hables a ellos y les digas, escúchame querido, de este lado estamos los buenos, de este lado están los pendejos, o no sé cómo vos querrás, digamos, es una manera de decir. Pero honestamente, y si querés, puedes decirles de paso, van a aprender a hacer un mataleón de eso y lo podemos apretar, pero de una manera virtual, no físicamente, no sé. Pero te invito a que motivemos un poco y cómo podríamos llegar ahorita a ello, porque como decía Héctor, como decía Debu, como lo sabemos todos, hay más del otro lado, hay más del otro lado. Y entonces ese mensaje que sea para ellos. Pues mira, Vamos. el mensaje yo creo que al final, ¿sabes qué ocurre? Que yo puedo coger y decir que un cibercriminal puede paralizar un hospital, ¿vale? Que pueden llegar incluso a tener costes de vida humanas. Pero ¿sabes cuál es? Y por mí, yo creo que es, por desgracia, ¿no? En este caso, es que yo voy a convencer a la gente por el dinero, por la parte económica. Es decir, la pérdida económica es brutal. La pérdida económica es salvaje. Y cuando digo salvaje es enorme. Lo he dicho antes, un 0,5, de un 0,5, ¿vale? Del PIB mundial es el beneficio del cibercrimen. Entonces, o nos concienciamos como sociedad en global y nos protegemos todos los unos a los otros, porque da igual que protejamos a la empresa grande si luego a la empresita pequeñita, al ayuntamiento pequeño va a estar desprotegido, ¿vale? Cuanto más nos protejamos, cuanto más compartamos, y esta es para mí, yo puedo invertir un montón en tecnología, pero si yo tengo un sistema cerrado que no comparto con nadie, poco voy a hacer. Entonces, yo creo que la base es
que tenemos que compartir la información. Es decir, si yo sé cómo actúa el APT29, voy a compartirlo con el resto de profesionales, con el resto de empresas, con el resto de organizaciones, aunque sean mi competencia, ¿vale? Yo soy actualmente también liaison del FIRST, ¿vale? Eso es, el FIRST es la comunidad de respuesta ante incidentes más importante del mundo. Yo me fui del CERT donde estaba y me votaron para que pudiera entrar, ¿vale? Como el segundo español que nos representa dentro del FIRST como personal independiente. ¿Por qué quiero entrar ahí? ¿Por qué solicité poder seguir formando parte de la comunidad? Y ellos me aceptaron y dijeron correcto. Porque hay que compartir. Porque lo que yo aprendo en el FIRST, lo que yo aprendo de otros incidentes, lo voy a comunicar a las autoridades, lo voy a comunicar a todo el mundo, porque si no, es que estamos muertos. Y es así. Es decir, por un lado están los cibercriminales y ciberterroristas. Y ojito, los hacktivistas, que ahora están asociados con los ciberterroristas, a raíz de la guerra de Ucrania, ¿vale? Que han pasado, tienen unas motivaciones diferentes, pero a través de la guerra de Ucrania se han montado ese business entre ellos, ¿vale? Entonces, ellos son muchos. Y nosotros también somos muchos, pero estamos separados. Entonces, tenemos que juntarnos, porque si no, el daño económico, el daño personal y el daño humano va a ser enorme, enorme. Y a todos nosotros nos gusta coger, llegar y ver que en nuestra cuenta corriente hay dinero, ver que tenemos un trabajo. Porque si paralizan si meten un ransomware en mi empresa que se dedica a la seguridad, yo me quedo sin trabajo, porque mi empresa va a cerrar. Pero es que si meten un ransomware en un hospital, la gente va a morir. Si hacen un ataque de negación de servicio a los servicios municipales o a los servicios estatales y la gente no puede hacer su vida diaria, sus trámites diarios, un país se paraliza. Es que esto es como decir, no sé, no nos unimos o no vamos a tomar medidas contra que un país se arme nuclearmente y pueda destruirnos a todos. Pues pensaremos que es una locura. Pues esto es lo mismo. Es decir, debemos de tomar medidas porque nos paralizan el país. Es que no lo paralizan, que no es ciencia ficción, que ocurre todos los días, que se pueden crear pérdidas de puestos de trabajo de miles y miles de personas. Entonces, este es el mensaje hacia la sociedad en general. Es decir, la ciberseguridad es cuestión de todos porque afecta a nuestra vida diaria. O invertimos en ella, invertir, no gastar, invertimos en ella, o si no, es que nos vamos al pedo directamente. Bien, Rafael, pues muchísimas gracias. En verdad ha sido un placer tenerte en la entrevista. Nos daría mucho gusto tenerte en un futuro. Creo que ha sido muy nutritiva las respuestas y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue La Jaula del Noob.